Hola, en este video hablaremos sobre filosofía para principiantes. Antes de adentrarnos de lleno en el mundo de la filosofía, primero tenemos que definirla. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es una disciplina que se dedica a explorar y abordar una serie de problemas teóricos y prácticos, tales como la naturaleza del mundo, la existencia humana y la realidad en general, a través de métodos como la crítica, la reflexión, la razón y el diálogo. Se divide en dos partes, en la oriental y en la occidental. Esta última desencadena dos divisiones más, la materialista y la idealista. La corriente materialista se centra en que todo lo ideal es material, es decir, que todo tiene lugar en la materia, mientras que la corriente idealista nos habla acerca de que todo lo material es ideal. Se centra más en las ideas que en las cosas que puede tocar. Para entender la filosofía, primero comenzaremos hablando acerca de los filósofos griegos. Los filósofos griegos fueron los primeros pensadores en cuestionarse del porqué del universo, del mundo y del hombre. Entre los principales representantes de la filosofía griega encontramos a Tales de Mileto, el cual identificaba el agua como algo divino. También decía que todo estaba lleno de dioses. Otro de sus principales representantes fue Sócrates, el cual diseñó el método de la mayéutica, que consistía en realizar preguntas para encontrar la verdad. También parte de la idea de que el conocimiento es la mayor de las virtudes y la ignorancia el mayor de los vicios. Este filósofo también fue el que dijo la famosa frase, yo solo sé que no sé nada. Todo lo que sabemos de Sócrates lo sabemos gracias a su discípulo, Platón. Este definió el mundo de las ideas. También nos presenta la idea del bien como el objeto más adecuado para el sentido y la causa de la realidad. Nos dice que el individuo está compuesto por cuerpo y por alma. Platón funda la academia y se vuelve mentor de Aristóteles. Aristóteles sostiene que la finalidad del ser humano en la Tierra es convertirse en perfecto. También creía en el método de comprobación para poder afirmar algo. Y él, contrario a Platón, apuesta por la idea de que el mundo es uno solo, ya que Platón sostenía que el mundo estaba dividido en dos dimensiones. Debido a una crisis en la filosofía, se fundó la Escuela de los Cínicos, con un ideal de renunciar a todo lo material para alcanzar la felicidad, cero placeres, consumismo y riquezas, y entre ellos se destaca el filósofo Diógenes. Siguiendo la línea temporal, en los años 300 a.C. y el siglo II después surgió el estoicismo, que buscaba la felicidad, pero por medio del conocimiento. Posteriormente, se desencadenaron los escépticos, donde dudar era el principal ideal. Después, entramos a la época del cristianismo, donde se enfatiza a Jesucristo desde una postura filosófica. Él decía que todos somos hijos de Dios, y la renuncia de los placeres carnales es lo correcto. Jesús vivió su ley moral para demostrar el amor. Llega el Renacimiento y con él se presentan grandes cambios en la cultura europea, y con esto una nueva explicación del mundo, con base en los fenómenos sociales, dejando a un lado los temas religiosos. Entre los primeros pensadores encontramos a Nicolás Maquiavelo, quien estudió a la sociedad con sus valores morales y planteó la idea del Estado laico. Hubo avances en lo científico, con Galileo Galilei, Copérnico y John Bacon, con su nuevo método para verificar conclusiones. También se destaca Montaigne, al escribir sobre los vicios y virtudes de la humanidad. Llegamos entonces a la filosofía moderna. Los avances anteriores llevaron a los cambios políticos, sociales e intelectuales del siglo XVII. En lo político, había problemas entre las ideas de la monarquía y el parlamento democrático, hasta que Thomas Hobbes entró y defendió el absolutismo real. Otro gran pensador fue Renato Descartes, inventando la geometría analítica, un método científico y la frase que definiría toda la filosofía moderna: pienso, luego existo. Otro de los pensadores que encontramos en esta época es Spinoza, el cual aportó una nueva idea sobre Dios, sustentada en la siguiente frase: solo hay una substancia, Dios o la naturaleza, Dios o el universo, son uno y lo mismo. Llegamos entonces a la época del empirismo y la ilustración. El empirismo fue una corriente filosófica que piensa la experiencia como punto de partida y fundamento último de todo conocimiento posible. John Locke fundó las bases de cómo conocemos y propuso el gobierno civil. David Hume propuso su idea de hacer observaciones cuidadosas y luego generalizar cuidadosamente a partir de esas observaciones. La ilustración surgió con base en los avances científicos. Aportó la visión de que el universo se regía por leyes inmutables, dando como resultado la gran enciclopedia. Voltaire critica la religión y es liberal. El barón de Montesquieu aportó la división de poderes dentro de un sistema constitucional. Y por último está Rousseau, quien sustenta que por encima de la razón están las emociones. A raíz de la llegada de la ilustración surge también la ilustración alemana, la cual fue un movimiento cultural que se extendió por toda Europa a lo largo del siglo XVIII, pero, más importante, se conoce como la filosofía del romanticismo. Immanuel Kant fue uno de los pilares del romanticismo. Él concluye que nuestra mente no es como un pizarrón que acepta solo lo que le escriben desde fuera, sino que, además, produce y elabora sus propios conceptos. Schelling postulaba dos personalidades, una racional, conocida como el bien, y una irracional, el mal. Categorizaba la filosofía en dos fases, la filosofía de la naturaleza y el idealismo trascendental. Hegel creó la dialéctica, un proceso compuesto por tesis, antítesis y síntesis. Schopenhauer decía que el mundo era la morada del sufrimiento. El único estímulo de la vida es el dolor. Llega entonces la revolución de Marx. Marx tiene una gran influencia en el progreso de la humanidad. Estudia las distintas clases sociales y los modos de producción. Creo también, en esta época, surge el pensamiento de Nietzsche, el cual es uno de los filósofos más emblemáticos, famoso por su ideal del superhombre. El superhombre domina la historia, está situado más allá del bien y el mal, y acepta plenamente su destino sin la falsa moral. Posteriormente, entra la llegada del pragmatismo, el cual es un movimiento filosófico surgido en los Estados Unidos en la década de 1880. El fundador del pragmatismo fue Charles Peirce, quien sugiere buscar el significado de las ideas en los resultados prácticos que producen. Otro pragmatismo importante pionero fue William James, el cual usaba este método filosófico para poner en práctica las ideas, siendo que lo único que le importaba era obtener resultados prácticos. Tenemos también a John Dewey, quien aseguraba que la verdad solo se encuentra a través de la experiencia, y defendía un nuevo tipo de educación, el cual no contenía ideas religiosas. Por último, tenemos la filosofía del siglo XX, también es conocida como la penúltima filosofía.
filosofía. Se ha dedicado a estudiar el comportamiento, las tradiciones y manifestaciones culturales del hombre. Un filósofo muy importante de esta época fue Bernard Russell. Él aseguraba que los males de la humanidad son provenientes del fanatismo religioso. Otro pensador importante fue Jean-Paul Sartre, con su existencialismo, indicando que el hombre es una pasión inútil que sufre la condena de su propia libertad. En España existió un pensador bastante importante llamado José Ortega y Gasset, quien decía que la salvación del hombre es por medio de la cultura. Con ella puede orientarse en el mundo y justificar su existencia. La filosofía resulta tan extenso y diverso que es importante conocer un poco de su historia, y ahora tú ya sabes un poco de ella.